Buenas tardes a todos. Pues hoy me toca a mí la responsabilidad de dar el mensaje de parte de Dios. Un mensaje que en verdad ha impactado mi corazón varias semanas. Y te quiero decir que Jesucristo fue claro cuando dijo: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Es una condicional que pone el Señor para ser salvos, para ser parte de la iglesia. No se trata de creer en Jesucristo nada más como Hijo de Dios que pagó por mi pecado, sino es ser discípulos. Y ser discípulos significa seguirle de cerca, amarlo con evidencias y hechos, obedeciendo su palabra. Hay simpatizantes, hay personas que lo hacen de otra forma, son cristianos a su manera, eso no existe. Pero te voy a hablar de algo muy importante y muy delicado. El título de la conferencia es Identidad probada. Y el día de hoy quiero poner este tiempo en manos del Señor para que tú escuches el mensaje que Dios te quiere dar, y si no lo has escuchado, que el Señor abra tu oído para escuchar, para ser así salvos de la ira de Dios. Que sucederá en algún momento, la ira de Dios sucederá, porque Dios es justo y Dios va a tener que castigar el pecado, la maldad. No será en nuestro tiempo, y el día que el Señor manifieste su ira a esta tierra, pues va a ser hecha en santidad y justicia también. Entonces, creo que es conveniente no solo ser salvo, sino discípulo del Señor, y estar dispuestos a obedecerle siempre y permanecer firmes hasta el fin. Señor, la gloria, la honra, la alabanza solo a ti, Padre. Jesucristo, reinas a la diestra del Padre. Nombre, sobre todo nombre, para que toda rodilla se postre y se doble ante ti. Precioso Espíritu Santo, gracias porque estás en el lugar de Jesús, en este mundo, en esta tierra, porque habitas en nosotros y porque tú nos hablas lo que escuchas del Hijo y lo que escuchas del Padre. Nos disponemos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, identidad a prueba. Y quiero comentarte que Juan Carlos y yo tenemos un compromiso y una obligación delante del Señor de ser atalayas, lo que dice en el libro de Ezequiel, el Antiguo Testamento, 3:20, lo que una atalaya hace. O sea, un verdadero pastor puesto por el Señor está pendiente de las ovejas y tiene que advertir de los riesgos que hay en el mundo, en su vida, en las diferentes cuestiones, y sobre todo en estos tiempos estamos viviendo unos tiempos que no imaginábamos pasar, de apostasía. Hay muchos que están dejando la sana doctrina y se están yendo tras fábulas, tras emociones, en fin, otro evangelio, como dice Pablo. No me voy a detener ahí. Hay maldad, la maldad es cada vez más fuerte, la crueldad es algo que
Bueno, los crímenes, el egoísmo del ser humano, el ver solo para ellos, son tiempos muy difíciles en donde nuestra identidad como hijos de Dios está siendo constantemente movida a prueba y nuevamente a prueba, independientemente de las circunstancias que cada uno de nosotros padecemos por estar todavía en este mundo y confiando en el Señor que Él ha vencido al mundo. Y quiero usar un pasaje del Evangelio de Lucas, si me puedes seguir, a Lucas 9. Vamos a ver básicamente desde el versículo 49 hasta el 56. Te voy a poner un poquito mientras lo buscas en contexto. Jesús ya había enviado a sus discípulos con la autoridad para echar fuera demonios, para sanar gente. Regresaron ellos muy contentos porque le decían a Jesús, sanaron y se sujetaron los demonios y les dijo, no se gocen por eso, gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y después de esto, Jesús les empezó a hablar en el versículo 44, un poquito antes de lo que te dije. Él les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres. Y ellos, dice la palabra de Dios, versículo 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle por estas palabras. Es decir, todo estaba perfectamente calculado por el Señor, que Él iba a decir, voy a ser entregado, pero no iban a entender. De hecho, se pusieron a pensar en algo muy carnal, muy humano, y muy egoísta, que no tenía nada que ver con lo que él estaba diciendo, y entonces ellos empezaron a discutir, bueno, pues si ya va a ser entregado el Señor, ya va a ser entregado, va a pasar lo que él dijo, que iba a morir y tal, pues tenemos que ver quién va a ser el mero mero, ¿sí? En medio de Jesús diciéndoles, ya voy a ir a la cruz y pasar esos 3 días de una situación terrible, desde que lo apresaron, lo flagelaron, lo humillaron, lo escupieron, lo maltrataron. Está Jesús diciéndoles esto y ellos están discutiendo a ver quién va a ser el mero mero. Quién se va a quedar en el primer lugar. Y entonces Jesús percibió esos pensamientos. A veces percibimos el corazón de las personas. Y Jesús, sabiéndolo todo, percibió los pensamientos y tomó a un niño y lo puso junto a él. Y entonces les dijo, versículo 48, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. El Señor les dijo, se trata de ser humildes, se trata de que sirvan a todos. Ya les había hablado mucho de esta cuestión y ellos de todas formas seguían viendo quién iba a ser el mero mero. Y entonces, versículo 49, Juan le dijo, maestro, le llegó el celo a Juan. Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. ¿Sí? Nuevamente vemos la actitud carnal, humana, de que como ya les había soltado el Señor autoridad para sanar enfermos y demás, pues ya andaban hasta diciéndole a la gente que no lo hiciera en el nombre de Jesús. Y Jesús los vuelve a tratar de ubicar, porque todos oían la pregunta, y les dice, no se los prohíban, ¿sí? No
se los prohíban, porque el que no es con nosotros, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿sí? Si alguien usa el nombre de Jesucristo y sabemos que es una persona pecadora, blasfema, orgullosa, que está en adulterio, que es ladrón, que es ambicioso, no tenemos ningún derecho a decirle no uses el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el nombre de Jesucristo tiene autoridad en sí mismo y las personas van a recibir, no por esa gente, sino por el nombre mismo de Jesús, ¿sí? Entonces vuelve a decirles, no se me alebresten, no empiecen a levantar su cuellito diciendo, somos de los 12, ¿no? Somos de los 12, y hubo una corriente ahí de los famosos 12 que todos se sentían Jesús con sus 12, ¿no? Pero bueno, ese es punto y aparte. Porque el privilegio que tenemos es que el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado nuestro propio corazón pecaminoso y hemos sido añadidos y bendecidos con vida eterna. Y después dice, cuando se cumplió el tiempo en el que Él iba a ser recibido arriba, está hablando de que ya venía el tiempo en el que iba a ir al Padre, ¿sí? Pero pasando toda la cuestión toda la pasión de la cruz del Calvario y descendiendo al Hades también. Dice, afirmó, esto es un versículo que me impacta, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor decidió firmemente, voy a Jerusalén, sabiendo lo que iba a pasar. Y el Señor hizo algo que pareciese ilógico. A veces el Señor nos dice que hagamos cosas que no nos suenan lógicas, ¿sí? Porque después de esto dice, afirmó su rostro ahí a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacer preparativos. Pues no que iba a Jerusalén, ¿por qué mandó el Señor? Si iba a Jerusalén, ¿por qué mandó mensajeros, discípulos, a un pueblo de samaritanos? Y el Señor siempre tiene una razón de hacer las cosas. Es por eso que pase lo que pase, aunque parezca contrario, Él sabe lo que hace, lo que permite, lo que mueve, lo que Él es. Su providencia manifiesta toda su soberanía y Él puede hacer de nuestra vida lo que Él desee. Y lógicamente dice, pues lógico, sí dice, afirmó para ir su rostro para ir a Jerusalén, versículo 53, pasó lo obvio, mas no le recibieron ahí en donde estaban los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cuando el Señor te manda a hacer algo y te mandan a volar, tú de cualquier forma tienes que hacerlo. De la respuesta y la actitud de otra persona o de otra circunstancia, solo el Señor sabe. Pero si te manda a hacer algo, ellos obedientemente fueron y lo hicieron, ¿sí? Y viendo esto, los discípulos inmediatamente se volvieron a prender y dijeron, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma?
tantitito poder que les había dado el Señor. Y ya se querían echar al... Dios mío. Y Jesús, volviéndose, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas. Y se fue a una otra aldea. Y esta es la cuestión. Que hoy el Señor exponga tu corazón ante tus propios ojos, no en una situación de ser exhibido públicamente, sino que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestre si nosotros no sabemos de qué espíritu somos. Porque hay muchos que se están yendo por otro espíritu. ¿Sí? Y esto surgió porque tuve un impacto fuerte hace unas 3 semanas. Un creyente del Señor que me habló al respecto de la situación que estamos viviendo en México, no la cuestión nada más de la pandemia, sino la situación en general económica del gobierno y todo lo que ¿qué les puedo decir si todos somos ciudadanos? Y me dijo algo que me dejó petrificada. Y me dijo: ya somos muchos los que estamos despertando y nos estamos quitando y siendo libres de la religiosidad, y ya estamos clamando a Dios para que venga juicio ya sobre los que están gobernando. Y esto es una identidad confusa, el lugar donde escuchan al revolucionario son miles de personas y no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Porque se les ha subido a la cabeza el don del Espíritu Santo. Y están buscando que caiga fuego del cielo antes de tiempo. Eso va a ser, el Señor tiene su tiempo, pero este tiempo quieren aplicar la ley del talión cuando este es tiempo de gracia, caray. O sea, es impresionante. Y ahí están, levantándose porque ya son libres de la religiosidad. Cuando el apóstol Pablo dice que hagamos oración por nuestros gobernantes, que nos sujetemos a ellos y que los bendigamos y que no hay autoridad puesta sino de parte del Señor. Y ahí es donde se empieza a hacer estrecha la puertecita para la salvación. Porque te voy a decir algo, podemos hablar de la historia. Hitler fue puesto por Dios. Hizo lo que hizo, pero el Señor tiene su plan. El Señor sabe por qué permite las cosas. Y si ahorita están bronqueadísimos en el país vecino porque
cómo que si va a ganar y que tiene que ganar el otro y que, ¿sabes qué? Bendito sea el Señor, Él no se mete en política. Porque cualquier ciudadano puede votar por quien quiera y puede decidir. Y no dependemos de que gane uno, que gane otro. Los hijos de Dios somos ciudadanos del reino de los cielos y no dependemos de eso. Y si algo vamos a decirle a Dios acerca de ellos es, Señor, dale sabiduría, dales entendimiento y bendícelos. Cuando Jesús dice, bendice a tu enemigo, al que sientes que te está robando, te está quitando, te está despojando, te está atacando, te está haciendo daño. ¿Sabes lo que significa? No, ¿cómo crees que voy a bendecir al que está haciendo? No. Cuando tú dices, Padre, lo bendigo, le estás deseando que el rostro de Dios brille sobre él y alcance salvación. ¿No es eso lo que dice Jesús? Porque Él vino a salvar almas, no a perderlas. Y por eso el terrible, terrible, terrible versículo que dice que en el fin de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y este es el amor a Dios. Y aquellos hermanos que están diciendo que ya son libres de religiosidad, están dejando de amar a Dios. Porque el Señor dice, tú mantente humilde y tú obedece y tú bendice. Por eso pocos se salvan, porque pocos encuentran esta puerta angosta y el Señor cada vez la hace más angosta y nos pone en situaciones terribles que nuestra identidad es puesta a prueba. Y es por eso porque puede llegarme mensajes, bendito sea Dios, ninguno del renuevo de amistad. Creo que estamos haciendo el trabajo del que tenemos obligación. Pero me llegan chistes y demás y nunca contesto. Solo guardo silencio y pido por esas personas para que tengan la luz de Jesucristo en sus vidas, porque no es correcto delante de Dios. Hacer burla, no es correcto. En el reino de Dios no es correcto. El Señor se va a encargar y se está encargando, y creo que es evidente que el ser humano no puede gobernar al ser humano. Por eso el Señor planeó desde el principio una teocracia, que en la nueva tierra volverá. Y el que gobernará será Él, porque el hombre no puede gobernar al hombre, porque va a ser un fracaso siempre. Siempre va a ser un fracaso. Y entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Primeramente, reconocer si en diferentes cosas no estoy actuando concorde al espíritu del cual soy. Si cualquiera de mis respuestas, actitudes, obras muestran que yo no tengo conciencia que pertenezco al Espíritu Santo. Personas que pueden escuchar todos los mensajes, pueden dar diezmo, pueden hacer y no deshacer, pero no obedecen la palabra de Dios. No obedecen el mantenerse en castidad, no obedecen el no unirse en yugo desigual con los incrédulos, andar con alguien no creyente y
casarse con un incrédulo. No, simple y sencillamente porque no son discípulos. No son discípulos y no aman al Señor porque con sus obras desmienten. Yo sí creo que por más que digan y Jesús y no sí el Señor y le aplauden y esto, el otro, aquello, sus obras delante de Dios impiden que el Señor escuche la voz de ellos, porque ve sus obras y eso sale de su corazón. Y estos tiempos son muy peligrosos, porque hay hombres vanidosos que se están levantando con el orgullo y no sé cómo no, y yo voy a, cómo que no, y voy a hacer, si no dejan que nos juntemos, ¿cómo va a ser? Pues ¿cómo va a ser? Como lo está haciendo el Señor, que es maravilloso, milagroso, que estamos más unidos que antes en Renuevo de Amistad. Que la iglesia está más unida que antes porque estamos unidos por el Espíritu Santo y la gloria es para Él. Y algunos todavía pensando en cómo entretener a los niños y cómo hacer 1000 cosas y diario transmisiones. Y no, es tiempo de cuidarnos y que el Señor nos libre cada vez que nuestra identidad es puesta a prueba. Cada vez que pasa esto, que es muy seguido. Si te hace tropezar y ganas de desobedecer a Dios, el ver noticias, no las veas. Si no sabes que es tentación para ti investigar de fulano, sutano, no lo hagas. Porque el Señor viene por una iglesia santa, preparada, desde antemano. Y las personas que están perdiendo su identidad, porque ya no saben de qué espíritu son, siguiendo a personas que tampoco saben de qué espíritu son, porque sienten que ellos son dueños del espíritu, más bien. Pierden su identidad y no van a ser incluidos en la venida del Señor en las nubes para librarnos de lo peor que está por venir. Siguen siendo avaros, siguen sin creerle a Dios que Él estableció lo de la fe de Abraham, de dar el 10%. Siguen mostrando, fue nuestro perrito, siguen mostrando a gritos que no son discípulos. Que no son discípulos. Es tiempo de que abras los ojos y te des cuenta si estás jugando a ser cristianito. Porque ocultas cosas, porque llevas una doble vida, porque prometes y no cumples, porque mientes. Es hora de que el Espíritu Santo te ilumine y espero que sea así, para que tus obras que haces escondidas sean publicadas desde la azotea, que el Señor, si es necesario exhibirte, que lo haga, a fin de que tu espíritu y tu alma sean salvos. La palabra de Dios en la carta de a los Tesalonicenses 5:11, si quieres no lo busco. No lo busques, habla de animar y edificar, habla de sostener al débil, habla de amonestar al ocioso. Ay, es que eso de estar orando,
ya si no puedes orar, el tiempo que usabas para ir y regresar del trabajo, ya no hay nada que hacer. Por ejemplo. Y está la serpiente metiéndose a las congregaciones, pero lo peor es que desde la cabeza, ¿me explico? Porque si Satanás confunde la cabeza, se lleva entre las patas a todas las ovejas. Si son ovejas, solo Dios sabe y pesa los corazones. Pero son tiempos de verdad de gran riesgo. En 1 Corintios 14, 26, volviendo a Tesalonicenses, también dice que tengamos paciencia todos, que no devolvamos mal por mal, y siguen levantando la cara y no voy a saludar, y no, fulano, lo detesto, y no saben de qué espíritu son. Todavía no les ha amanecido, como dice el Antiguo Testamento. Lo oímos años y años y años por un pastor. Fue nuestro pastor en un tiempo, el doctor Pardillo, y decía, es que no les ha amanecido. Y eso es que te amanezca, que te des cuenta de quién eres. Tú no tienes a Dios. Tú perteneces a Dios. Y con todas las diversiones y concursos que hacen y mira y ahora el coaching, ¿no? Que es la moda en las oficinas pues ya también se metió el coaching a la iglesia. Ay, de aquellos que dejan pasar todo lo que es del mundo, porque van a entregar cuentas de todos los que se llevan entre las patas. Ay, de aquellos, porque con temor y temblor se tiene que servir al Señor rectamente y sin echar mano de las emociones de nadie. El que más grita no lo oye Dios. El que más vocifera tampoco. El que pide que caiga fuego del cielo menos. Estamos todavía en tiempos de gracia y está habiendo un avivamiento, y me refiero a que no están pasando que todos llegan a la iglesia y quieren, no, el Señor está abriendo ojos y oídos y muchos se están salvando. De familiares, amigos, conocidos que por años yo mantuve en oración. Y ahora veo que estás abriendo los ojos y naciendo de nuevo. Y sigues buscando la diversión. No saben de qué espíritu son. Y cualquiera de nosotros, como lo dice en Hebreos 2:14 y Hebreos 3:1. No sé si estás captando el dolor que siento. Quizás sí. Pero siempre hay ese choque espiritual. ¿Y cómo se logra derribar a un rebaño? Separándolos. El lobo ataca por la mitad y se lleva a unos. Va apartando a las ovejas. Hablar de lo que hemos sufrido, esperando ver
que la pague el que me la hizo es satánico. Todos hemos sufrido. Pero estar esperando a ver cuando le va mal es atadura. Mira, yo una vez vi a una pastora que decía, que publicó, Dios es justo, y vi caer al que habló contra mí. Y yo le dije, oye, dice la palabra de Dios que con temor y temblor veamos a esas personas. Y no falta también lo de Hebreos 3:1. Tengamos cuidado, no sea que nos deslicemos, porque nuestra identidad está siendo probada continuamente, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Lo que dice la palabra es que lo que se siembra se cosecha, pero no tienes por qué estar pendiente de ver si ya está cosechando esa persona que te hizo tanto daño. Mira, he visto personas que el Señor permite que les pasen cosas muy fuertes ahí en el área que es su Diosito, para que entonces se den cuenta y sean salvas y regresen a veces al camino o lleguen al Señor, porque nunca lo estuvieron, nunca llegaron a Cristo. Y todo esto, lógicamente, es algo demoníaco. A mí me impacta mucho lo que significa la palabra demonio en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que significa, y viene de una raíz hebrea que tiene que ver con cabra. Eso es demonio en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, separó a los cabritos, o sea, los del demonio, de las ovejas. Y si el Señor nos hizo ovejas, es para que nos trasquilen. Porque si no somos trasquilados, es decir, que estemos siendo continuamente alineando nuestra vida a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. La oveja, si le crece demasiado la lana y no se aparece por la congregación cada más que año bisiesto, ay, ahora sí voy a estar, de veras que sí, es que lo reconozco, y es puro cuento, porque se ve que es puro cuento. A veces creen que nos pueden engañar a nosotros, y mira, algunos lo han hecho, pero de Dios nadie se libra. Y es tiempo, todavía hay tiempo para que te arrepientas y seas verdaderamente un discípulo e hijo de Dios. Y que te alinees verdaderamente a lo que dice Jesucristo. Es más bienaventurado dar que recibir. Hace unos días sacamos a la perrita y adelante de nosotros iba un señor que, Dios mío, de condición de calle, o sea, me parte el corazón. Y lo vimos, iba delante de nosotros y dije, y yo sin nada que darle. Ay, pasó algo maravilloso porque en ese momento él se agachó y se encontró un billete.
y fue a la tienda de helados y estaba ahí viendo a ver qué iba a pedir. Me encantó, me encantó. A veces nosotros no podemos hacer todo por todos, pero cuando podemos hacerlo, debemos hacerlo también. Eso también es parte del saber a qué espíritu pertenecemos. Si sigues sin aceptar y eres más sabio tú que Jesucristo, y todavía no le puedes creer que es más bienaventurado dar que recibir, no eres del Espíritu Santo. No importa cuántos años lleves en Cristo o de cuántos años hiciste la oración. No eres del Espíritu Santo. Mira, estos 12 discípulos que estaban ahí, que se pusieron ahí de salsas para ver si hacían que cayera fuego del cielo. Ok, todavía no moría Jesús, todavía no resucitaba y todavía no nacían de nuevo y no eran llenos del Espíritu Santo. Pero podemos ver al mismísimo Pablo, ya nacido de nuevo, al 12º discípulo que ocupó el lugar de Judas. Son discípulos de los que te estoy hablando, que tú sabes que en la ciudad celestial van a tener cada uno una columna con sus nombres. Pues el mismísimo Pablo, cuando lo apresaron, le dio una bofetada y le dijo: así te va a bofetear Dios, sepulcro blanqueado. Porque así somos, nos sale la carne. Y le dijeron: ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y dijo: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Estaba en contra de la iglesia ese sumo sacerdote. Pero Pablo pidió perdón por faltarle el respeto, por la autoridad que tiene. Porque si es alcalde o diputado o senador o lo que sea, debemos hacer lo que dice Jesucristo que hagamos. Y en todas las cosas también. En la obediencia a la palabra de Dios está la seguridad. Está la seguridad. En el Antiguo Testamento, Satanás fue llamado Lucero. Y habla de una brillantez. Tú sabes que cuando fue creado Luzbel, en ese momento fue hecha la música. Y Jesús mismo dijo: ¿cómo te vi yo caer, Lucero, hijo de la mañana? Caíste como rayo a la tierra, ¿sí? A la tierra. El Señor tuvo que hacer un mundo distinto al espiritual para hacer caer a Satanás. Es decir, si nos vamos a la luna, que sería bueno, ya no estaremos bajo el dominio del que está todo el mundo con el príncipe de la potestad del aire, que es la atmósfera de esta tierra. ¿Me explico? Por eso el Señor no va a venir a pisar la tierra, va a ponerse en las nubes y nos va a sacar de la atmósfera para después hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y esto ya está por venir el Señor Jesús. Pero el Señor va a venir por aquellos que tienen su luz encendida, que tienen aceite, que saben de qué espíritu son, que saben de qué espíritu son.
Que no te gane el orgullo, que no te gane la carne, que no te gane el Dios de este mundo que es el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Todo lo que pasa en el mundo es por amor al dinero. Del virus famoso ni siquiera sabemos que ahora sí que de dónde salió. Y nadie puede entender por qué unos quitados de la pena no les da o sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Tinieblas, maldad, maldad. Por eso hasta Hollywood ha hecho muchas películas, en una de ellas que preparan los más ricos unas arcas para poder resistir y salvarse de lo que viene del cataclismo y demás. El egoísmo absoluto. Pues también significa lucero en el Nuevo Testamento, un cambio de dirección. Y sobre todo una actitud de deidad. La palabra demonio en el Antiguo Testamento es una deidad porque él se sintió semejante a Dios como para querer ocupar el lugar que ocupa Cristo. Deidad con D chiquita, por supuesto. Y todo el mundo está bajo el maligno. Los que estamos en más peligro de todo el planeta no son los más pobres, no son los más, son los hijos de Dios, porque de una u otra forma Satanás se manifiesta como ángel de luz. Es que ya se nos abrieron los ojos y nos despojamos de la religiosidad. Como ángel de luz, de cosas aparentemente buenas, pero que son profundamente satánicas. Y en el Antiguo Testamento Satanás significa opositor, vaya que sí, ¿no? Oponiéndose, y así como te digo que hay pastores que dejan entrar diferentes rollos ahí, Dios juzgará. Yo no tengo autoridad para decírselo a ninguno. Dios sabe por qué está pasando. Dios sabe por qué están confundidos y Dios sabe por qué las personas se van a esos grupos. Dios es soberano. Y Él lo hace, pero Él es bueno. Él es bueno con los que somos escogidos y hemos sido guardados de tanta falsa doctrina, de apostasía y errores y intereses materiales y tanta cosa. Renuevo de Amistad es una congregación pequeña, pero es del Señor, no es de nosotros. Y nosotros formamos parte de ella. Es como dice Víctor, nuestro renuevo de amistad. Nuestro renuevo de amistad. Y bueno, en el Nuevo Testamento, lógicamente, también el nombre Satanás, pues va junto con pegado, es un acusador y cuestionador. No sé si te ha tocado hablar con alguien que cuestiona lo que está escrito. Es que no, eso no puede aplicar, porque mira, si tú ves las cosas y no sabe de qué espíritu es. El que cuestiona lo que está en la Biblia, escrito, salió de la boca de Dios, y en la Biblia que nos hacen el favor de imprimirnos en rojito todas las palabras que dijo Jesús, el que cuestiona no sabe
que sigue siendo del espíritu satánico. Cuestionar la palabra de Dios es también satánico, porque es Satanás en el Nuevo Testamento, significa acusador, todo el tiempo nos está acusando. Y Jesús todo el tiempo dice, aquí está mi sangre. Porque estamos en continua postura de arrepentimiento. Todos los días necesitamos lavarnos los pies, porque la carne aún está presente. Ninguno hemos alcanzado el nivel de la altura del varón perfecto. Por eso tenemos que ser millones y millones y millones y millones para formar el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Pero si tú eres de los que cuestionas lo que está escrito, no vamos a terminar en el mismo lugar, tú y yo. Es hora de saber de qué espíritu somos y que el Señor nos siga guardando de peligros, de tentaciones, de confusiones, de la iglesia apóstata, la Odisea, que terriblemente siente que es rica, siente que lo tiene todo, se siente que es muy especial y Jesucristo tiene que estar afuera tocando la puerta porque no lo dejan entrar. Para que el Señor también traiga luz. Vamos a orar para que el Señor traiga luz a los que están siendo engañados por otro espíritu, que no es el Espíritu Santo. Bueno, pues es el mensaje que el Señor me dio a mí para yo vivirlo primeramente, porque de nada sirve que yo sea heraldo, como decía Pablo. Hay un periódico que se llama El Heraldo de México, no sé si exista todavía. Ser heraldo es ser anunciador y tener temor y temblor que no vaya yo a ser heraldo y yo misma vaya a ser eliminada por no estar al pendiente y dispuesta a decir, Señor, líbrame de tentación, líbrame de pecar, líbrame de confusión, líbrame de ser engañado por otro espíritu que no sea el tuyo, el Espíritu Santo. Pues los dejo, espero que tengan buena tarde y voy a terminar con una oración. Padre, te damos las gracias porque sabemos que este mensaje viene de tu corazón, de acuerdo al espíritu del Hijo del Hombre, que es venir a salvar personas, ovejas, seres humanos y no a perderlos. Gracias porque estamos oyendo esto de tu corazón, porque tú nos cuidas y somos tuyos. Te pedimos, Señor, por aquellos que no lo están escuchando, no lo ven, están siendo engañados, están siguiendo otros espíritus. Con temor y temblor, Señor. Los bendecimos para que tu luz resplandezca sobre ellos, que tu rostro resplandezca sobre ellos, para que ellos puedan ver que no están siendo congruentes y no saben la naturaleza de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre.